Síndrome del impostor, miedo al fracaso, inseguridad creativa, excesivo estrés, adicción al trabajo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la relación con la madre y el vínculo con la madre? Soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Morianani y mi mayor cualidad es unir la psicoterapia con la sanación bioenergética y sanación cuántica. Hoy hablemos de el síndrome del impostor y las maternidades tóxicas, así es que vamos a ver. Este es uno más de mis videos sobre maternidades tóxicas. Y si tú no viste el anterior, bueno, aquí abajo te lo voy a dejar. Si esta es la primera vez que pasas por mi canal y eres alguien que está buscando sanar el vínculo con la madre o mejorar la relación con la madre, aquí abajo te voy a dejar también una playlist donde vas a poder ver muchos de mis videos que hablo sobre este tema y vas a encontrar mucha información y sobre todo ejercicios grado terapéutico para poder trabajar sobre este tema. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome del impostor y las maternidades tóxicas. Voy a hacer una aclaración. Aunque el video dice madres tóxicas, le vamos a llamar realmente maternidades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una maternidad es como yo ejerzo una acción, ¿sí? Hay una gran diferencia entre las madres psicopáticas y las maternidades tóxicas. Te voy a explicar la diferencia. En el caso de las primeras, vamos a hablar de que ya se define psicopáticas porque tienen un trastorno mental e incluso hay estudios a nivel neurológico que ya han podido detectar ciertas formas de cómo se comporta su bioquímica cerebral que provoca estos comportamientos. Y cuando hablamos de maternidades, no estamos hablando de una persona completamente, estamos hablando de cómo esa persona ejerce un rol. Y a diferencia de las psicopáticas, una maternidad tóxica, este tipo de mujeres sí sienten amor por sus hijos, sí llegan a tener conexiones afectivas con ellos, pero la forma en que se relacionan de forma maternal no siempre es sana y muchas veces puede causar grandes estragos. Y como te lo voy a explicar, tiene su propio origen en su propia infancia de estas mujeres. Así es que hoy vamos a hablar de 3 tipos de maternidades tóxicas. La maternidad perfeccionista, la competitiva y la despectiva. Cómo esta manera de ser madres puede llevar a una persona siendo adulta a tener condicionamientos que lo lleven a desarrollar el síndrome del impostor. Así es que vamos con él. Hablemos sobre el síndrome del impostor o incapacidad para reconocer tus logros. Este es un término que se empezó a poner de moda, sin embargo no es nada nuevo, sino este término fue acuñado por 2 psicoterapeutas en los años 70, Paulina Rose Klein y Susan Amen. Ellas fueron las primeras que, digamos, tipificaron este tipo de comportamientos e incluso hay un libro que así se llama, El síndrome del impostor, de ellas, donde mencionan ciertas características que han vivido personas y que han llevado a tener padecimientos de ansiedad, de depresión incluso, o incluso problemas con quitarse, pues, dejar de existir, ¿no? Entonces, ellas empezaron a hacer una investigación y a darse cuenta qué características unían a estas personas. Una de ellas era esta sensación muy profunda de no poder reconocer los logros que tenían. A pesar de tener grandes logros, no eran capaces de asumirlos como propios, siempre los veían como producto de la casualidad, producto de otras circunstancias ajenas a ellas, y por tanto este sentimiento las hacía siempre sentirse como que el día que se den cuenta las personas que yo no valgo lo que dicen que yo valgo, me van a descubrir. Y de ahí viene el nombre del síndrome del impostor. Otra de las características que tienen estas personas es que no soportan el fracaso y lo ven como algo totalmente desastroso para sus vidas. Es decir, cuando viven alguna situación donde quizás cometen un error o se les marca alguna deficiencia, estas personas lo toman a tal punto que sienten que, bueno, no merecen nada, que son lo peor de la vida y que entonces
a consecuencia de ese miedo al fracaso, lo que están buscando siempre es hacer más, 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 más. Y por eso el síndrome del impostor se relaciona mucho con síndromes laborales, donde el estrés crónico o el síndrome del quemado en español, ¿no? Este exceso de trabajo por cumplir una meta, o la adicción al trabajo también tiene que ver como un resultado de ese síndrome del impostor. Porque estas personas lo que tienen mucho miedo es de que se den cuenta de que no saben, ¿sí? Características generales: no creen en sus capacidades, por supuesto todo el tiempo están alerta. Se ha notado que este síndrome del impostor tiene mucho que ver con problemas, por ejemplo, de insomnios, problemas de estrés crónico, porque siempre es estar alerta, ¿sí? Es como un miedo a que se den cuenta de su supuesta incapacidad. Entonces, muchas veces se pensaba que el síndrome del impostor era algo que la persona generaba, ¿sí? Que es como un sentimiento muy propio, pero hoy nos hemos dado cuenta, basado en las investigaciones, que no totalmente es así. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios, que no son muchos, que se han hecho sobre cuál es el origen de este padecimiento, por decirlo así, está que por lo general se da más en mujeres y en personas de minorías raciales. Y esto es, ojo, aquí tenemos ya un parteaguas que tiene que ver con lo que yo te voy a explicar a continuación, ¿sí? Porque sí se han dado cuenta que tiene que ver más con mujeres y con personas, minorías raciales, o personas cuyos orígenes son, digamos, debajo del estatus donde se encuentran. Por ejemplo, si una persona hoy actualmente tiene un cargo gerencial, pero viene, ¿sí? Su origen familiar puede ser de bajos recursos, de pobreza. Eso se ha notado mucho en las personas que tienen este tipo de trastornos o síndromes del impostor. Otra cosa que se ha mencionado mucho es que hay un excesivo miedo o más bien dicho, exageración a buscar la perfección. Y aquí, ojo, eso también tiene que ver con lo que te voy a platicar más adelante, porque ese miedo a la perfección no viene del disfrute de querer hacer bien las cosas, sino viene de un miedo profundo a fracasar y a sentirse humillados. Entonces, lo que están evitando es esa humillación. Otra área que se han observado con respecto al síndrome del impostor es que, como te mencionaba, se creía que tenía que ver con la persona, pero actualmente las investigaciones nos dicen que tiene que ver mucho con el contexto en el que se desenvuelve esta persona y que le exige tener ciertos estándares, y que para eso también las redes sociales han incrementado muchísimo por eso este síndrome, porque en las redes nos ponen ciertos ideales a alcanzar, para decir, perdón, nos ponen a compararnos, ¿sí? Es decir, solo las personas de tales características son exitosas, ¿sí? Si tú no tienes estas características, entonces no puedes acceder al éxito. Solo las personas que se comportan, que viven, que tienen, que vienen de esta forma de vivir, logran el éxito. Entonces, ¿qué sucede? La persona, al sentir que no viene de esos orígenes, cree, o que no los puede alcanzar, cree que entonces es un impostor cuando vive esas situaciones. ¿Me logro explicar? Por eso se hace hoy mucha mención de que el síndrome del impostor también está siendo muy acrecentado por estilos idealistas y fantasiosos que las redes sociales nos presentan. Pero ahora sí hablemos, ¿sí?, de cómo esto tiene, cuál es el origen de este posible síndrome del impostor y cómo esto tiene que ver con estas maternidades tóxicas que muchas veces los han acrecentado. Y te voy a explicar el mecanismo basado en la psicología transaccional de por qué
tú puedes estar teniendo este síntoma. Hablemos de las maternidades tóxicas, y cuando me refiero a este concepto, no estoy hablando de las personas, ¿sí? No estoy hablando de que la persona es tóxica, estoy hablando del comportamiento que llega a ser tóxico porque es constante, permanente y disfuncional, y que provoca daños en sus hijos como desvalorización, problemas con su autoestima, su autoconcepto, su sentido de merecimiento y su sentido de logro y de pertenencia. Entonces, este tipo de comportamientos en algunas madres pueden llegar a ser a tal nivel tan erosivos, que llegan a provocar también otros trastornos en sus hijos. Entonces, hoy hablaremos de 3 tipos de maternidades tóxicas, como es la maternidad perfeccionista, la maternidad competitiva y la maternidad despectiva, ¿sí? Cómo estos 3 tipos, ahorita te los voy a explicar, tienen que ver con la misma, lo que le vamos a llamar escenario o herida infantil, que tiene que ver con la humillación. Para hablar de la maternidad tóxica de perfeccionista o madre perfeccionista, te voy a contar la historia de Karen. Karen llega a mi consulta porque tiene un colapso nervioso en su trabajo, está muy mal del sistema nervioso, realmente ya la han medicado y bueno, finalmente la mandan a terapia. Entonces nos vamos dando cuenta que Karen es una mujer altamente exitosa, o sea, ha tenido en todos los trabajos que ha tenido, pues siempre ha dejado una muy buena impresión, ¿sí? Actualmente estaba en una nueva área a la cual la ascendieron por ese logro. Sin embargo, se da cuenta que tiene excesivo trabajo. Y cuando yo le hago la mención de, bueno, ¿eres la única que lo puede hacer? No, hay 5 personas más que puedan hacer lo que yo hago. Y entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no lo hacen? No, porque yo siento, porque yo creo, porque finalmente no quería delegarles ese trabajo. Entonces le hago la mención, ¿qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué pasaría si dejaras que las otras personas? Es que siento que tengo que demostrar, ¿sí? Porque como acabo de llegar a este puesto, siento que tengo que demostrar que soy muy buena, porque yo normalmente lo que hago es que en cada puesto que yo llego, me involucro en todas las áreas que tienen que ver. Y de esa forma conozco de todo, y al conocer de todo, puedo resolver todos los problemas que se presenten. Entonces le digo yo, bueno, ¿y es un gusto o es un miedo a fracasar? Y entonces dice ella, profundamente creo que tengo miedo a ser tonta. Tengo miedo a que vean que no lo puedo lograr. Entonces ahí estaba el síndrome del impostor, ¿verdad? Actuando sin que ella se diera cuenta. Cuando vamos a su historia, nos damos cuenta que su madre, ¿sí? Una mujer que era docente, muy autoexigente para con ella, una mujer también muy adicta al trabajo, pero que además siempre la hacía participar en competencias, que si la competencia del ballet, que si la competencia de atletismo, que si la competencia de matemáticas, que si aquí, que se allá, cuando Karen no quería, ¿sí? Ella quería jugar, pero quería, ahí es donde empieza a entrar uno de los primeros condicionantes. Como miraba a su mamá siendo tan exigente con ella misma, y como mamá solo le ponía atención cuando Karen hacía todo eso, tenía mucho miedo de defraudar a mamá, ¿sí? Porque mamá siempre hablaba de todos los logros que Karen hacía, porque como era hija de la maestra, pues tenía que lograrlo todo, ¿sí? ¿Qué había detrás de la historia de la mamá de Karen? Había una historia de profunda humillación, ¿sí? De una madre también humillante, ¿sí? Que lo que generó en la mamá de Karen era una herida de humillación. Eres tonta, no lo sabes hacer bien, mira, tus hermanos lo hacen bien, a tal punto de que alguna vez a Karen le contó que su mamá, o sea, la abuela de Karen, la expuso
frente a todos diciéndole, ven lo tonta que es su hermana, ven lo tonta, miren cuánto sacó. A ver, revísenle todas las notas y vean lo tonta que es. O sea, imagínense lo que eso implica para una niña, ¿sí? Una humillación. Entonces, la mamá de Karen crece con un gran miedo al fracaso, con un gran miedo de ser humillada, y entonces ese perfeccionamiento, porque una de las cosas que genera una herida infantil de humillación, la contraparte es el perfeccionamiento. Busco ser tan perfecta, tan perfecto, porque si no me van a volver a avergonzar y tengo tanto miedo de hacerlo, entonces me vuelvo exigente. Entonces, ¿qué hacía con Karen? Decía, si yo tengo este estatus, tú no puedes tener lo mínimo. Entonces, le exigía ser perfecta. Consecuencia, sin embargo, aunque le exigía, nunca le daba como gusto. Y esa es otra de las características y es lo que va generando este condicionamiento en el síndrome del impostor. O sea, nunca soy suficiente, siempre hay algo más que tengo que aprender, siempre hay algo más que tengo que hacer para que mamá, en este caso, mamá, se sienta orgullosa, para que mamá me vea, ¿sí? Y si lo hago bien, siempre hay una sensación, porque cuando hay el escenario de humillación, no hay reconocimiento. Por lo general, siempre hay crítica, siempre hay una exigencia mayor. Es como con frases como, pues es tu deber, pues si lo tienes todo para hacerlo, lo tienes que hacer, ¿sí? O cuando, veremos en la otra historia, hay una crítica excesiva al fracaso. Entonces, ¿qué pasaba con Karen? Pues ella simplemente, acuérdense que para el inconsciente, toda autoridad va a reflejar de alguna manera cómo nosotros nos hemos relacionado con nuestras primeras autoridades, que fueron nuestros padres o quienes nos cuidaron. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Karen se sentía extremadamente ansiosa por no cumplir esas expectativas y por eso tenía este tipo de comportamientos. Hablemos entonces de las madres competitivas. Las mujeres, por lo general, lo que van a estar buscando es la atención y el reconocimiento, como una forma de mitigar el dolor de la baja autoestima y el rechazo que han sentido. ¿Y por qué lo hacen con respecto a sus hijos? Es decir, siempre se están poniendo como por encima de ellos o compitiendo con sus hijos. Por ejemplo, el hijo o la hija llega y le dice, mira mamá, octubre, buenas notas. Y la madre dice, sí, pero yo a tu edad, pues yo ya era cuadro de honor y yo fui la mejor en mi generación, ¿sí? Entonces siempre hay como una descalificación y con frecuencia cuando nota que sus hijos tienen algún logro, ella siempre va a tener que querer, ¿sí? Como hacer ese tipo de comparaciones. Con respecto a las mujeres, las madres competitivas siempre van a estar buscando competir no solo por los logros, sino muchas veces por la belleza, la atención de los hombres o del padre. Entonces, también hay una conducta de profunda descalificación hacia las mujeres. Por ejemplo, la hija que llega y le dice, mira mamá, este vestido, ¿qué tal te parece? Estás muy gorda, se te ve muy mal. A ver, préstamelo, mira qué bien se me ve a mí, es que yo sí estoy delgada, es que yo sí me veo bien. Entonces hay esa competencia. O frente al padre, ¿sí? Cuando miran que el papá abraza a la hija, entonces la mamá siente esa necesidad de decir sí, pero llamar la atención, ¿sí? O decirle, ay, quítate, o sea, tú siempre de empalagosa con tu papá, tú siempre llamando la atención, y entonces quieren buscar esa necesidad de que el padre las mire a ellas. Entonces, ¿qué hay detrás de estas mujeres? Bueno, la herida infantil que ellas traen es el rechazo muy profundo y la necesidad de compararse con sus hijos es porque seguramente ellas vivieron un tipo de rechazo también con respecto a sus hermanos o con respecto a sus compañeros,
¿sí? Alrededor de ella. Entonces te voy a contar una historia para que tal vez te quede más claro cómo es posible que, dónde se generó este tipo de comportamientos y por qué se repite como una maternidad tóxica. Hablemos de la historia de Ana. Ana es una mujer agradable, muy simpática, muy emprendedora y muy trabajadora. Entonces Ana, pues siempre, bueno, se empieza a dar cuenta que cuando empieza a lograr cosas, hay algo en ella que la hace sentir que ya no puede avanzar más. Entonces empieza a autosabotearse. Y Ana se da cuenta que tiene el síndrome del impostor. Profundizando en su tema, nos damos cuenta que Ana, lo que sucediera que, pues al ser una niña también muy simpática, muy brillante, muy capaz, y tenía una mamá muy competitiva, la mamá venía y cada vez que Ana brillaba, la mamá venía y la opacaba. Entonces, si Ana decía que salió muy bien en la escuela, la mamá decía, sí, pero yo fui la mejor de mi generación. Si Ana tomaba la atención del padre, de su padre, entonces venía la mamá y también quería quitarla de en medio. Entonces Ana fue aprendiendo que brillar era peligroso y que brillar le generaba competencia con su madre, entonces evitaba hacerlo. Pero hablemos de qué hay atrás de la historia de la mamá de Ana, por qué sucedía esto. Bueno, la mamá de Ana es una mujer que se queda huérfana siendo ella adolescente. En esa adolescencia se queda a cargo sus hermanos y el padre prácticamente se vuelve simplemente un proveedor. Es decir, la mamá de Ana no tenía referencia de ninguna mujer y al mismo tiempo, con estas condiciones, la mamá de Ana se queda en una condición económicamente muy precaria. Entonces, la mamá de Ana empieza a sentir una exclusión. ¿Por qué? Porque sus compañeros de escuela se burlaban de ella, porque venía mal vestida o porque no tenía nadie iba a las juntas, muchas cosas que empiezan a marcar digamos, la adolescencia de la mamá de Ana. Entonces, en casa los hermanos también se burlaban de ella, empieza a generar un profundo dolor de exclusión y de rechazo. Entonces, la mamá de Ana competía, era la única forma en la que ella podía ser vista. Si las chicas de sus compañeras que sí tenían a sus padres juntos, que digamos que tendrían más posibles económicas, tenían manera de ser vista, entonces la mamá de Ana competía para poder sobresalir. E incluso en alguna ocasión le contó que ella se sentía muy, muy orgullosa porque le había quitado el novio a una de esas compañeritas de la escuela. Entonces aquí vamos mirando cómo la mamá de Ana, al traer estas experiencias, crea en ella este tipo de competencia. ¿Qué sucede? Cuando nace Ana como mujer, al ver que ella sí tiene un padre presente, al ver que ella pues es una mujer, una chica brillante y capaz, en el inconsciente de su madre se activa nuevamente esa competencia, porque sabemos que la mamá de Ana tenía una gran necesidad de ser reconocida, tenía una gran necesidad de ser vista. Al mismo tiempo, la mamá de Ana cumple con una condición que los estudios que se han hecho sobre lo que es el síndrome del impostor mencionan. Y es que se han dado cuenta que este síndrome aparece mucho, sobre todo en personas de minorías raciales, en personas que vienen de estatus económicos bajos y más en las mujeres. Entonces, ¿qué pasaba con la mamá de Ana? Bueno, era una mujer, pues obviamente de bajos recursos económicos, una mujer excluida y que de alguna manera esta información de incapacidad, de falta de reconocimiento ya estaba presente. Entonces, ella lo trató o la trató de superar compitiendo con otros. Pero en Ana, esta información transgeneracional se le reflejaba como sentimientos de incapacidad, de no merecimiento,
de no lograr, de no sentir que lo que logra es por su esfuerzo. Esto nos da un ejemplo de cómo posiblemente el síndrome del impostor tiene algún enfoque o tiene algún origen transgeneracional, es decir, cómo otras generaciones pueden haber estado viviendo si venimos de familias de pobreza o de ciertas minorías, puede que tenga también este origen esta situación. Las madres despectivas o despreciativas o las maternidades despreciativas. Este tipo de conductas se basa en despreciar al otro, tanto física, emocional, conductual o en la presencia del hijo o de la hija. Los comentarios como de cuando el pequeño o la pequeña quiere abrazar a mamá, ay, quítate, ay, me molestas, me generas calor, quítate de aquí, ¿sí? Llegan a ser muy, muy profundamente traumatizantes, ¿sí? O despreciar el físico de sus hijos, como, ay, estás gorda, ay, estás chaparra, ay, tú siempre con esos barros en la cara, o sea, cosas que desprecian y que hacen que el hijo o la hija siempre empiece a crear una conducta de menosprecio hacia sí mismo. Cuando una madre tiene este tipo de conductas, lo que genera es un sentimiento o un autoconcepto de sus hijos de ser desagradables. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos hijos, con tal de ser agradables, van a estar buscando siempre complacer o de alguna manera aceptan el rol de ser indeseables y mamá se siente con poder sobre ellos. Entonces, normalmente lo que van a hacer estas maternidades es tener ellas el control, es decir, te desprecio porque al momento de despreciarte, tú te vas o a esforzar y entonces yo me voy a sentir segura de que tú te vas a seguir esforzando aunque yo te siga despreciando. La consecuencia para estas personas es que por lo general van a seguir buscando relaciones, trabajos o ellos mismos van a empezar a crear este síndrome del impostor como un resultado de la humillación que han vivido. Entonces te voy a poner una historia. Esta es la historia de Juan. Juan es un hombre muy tranquilo, muy dedicado a su trabajo, muy inseguro de alguna manera y siempre tiene como este miedo de conectar con las mujeres porque él siente que realmente, aunque es un hombre atractivo, es un hombre capaz y demás, siempre siente como que algo le falta, como si no fuera alguien que valiera la pena. Aunque ha tenido historias donde las mujeres realmente lo valoran y quieren estar con él. Pero Juan tiene una mamá cuyo tema es que ella ha sido muchas veces engañada por el papá. Entonces, ¿qué pasaba con esta mamá de Juan? Era una mujer que desde niña digamos que tampoco era muy vista, era más bien la última hija de 5 hermanos y era la más chiquita, la que no sobresalía. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente con ese caldo de cosas podemos intuir que la mamá de Juan era una mujer que se sentía con muy baja autoestima, que sentía que realmente no figuraba. Entonces finalmente tiene un novio, es el único novio que tiene, digamos que le pone la atención y es el papá de Juan. Entonces este hombre es un mujeriego, le pone constantemente, bueno, le es infiel y esto acrecenta demasiado el dolor de la mamá de Juan. Ya de por sí no vista, no tomada en cuenta, con una herida profundamente también de humillación y de rechazo. Entonces, ese desprecio que emite hacia Juan, ¿sí? Es un desprecio porque ella misma siente enojo de ser despreciada por el papá, ¿sí? Porque esas infidelidades le generan ese sentimiento. Y más atrás
es ese desprecio de no sentirse figurada. Entonces, ¿qué pasaba? Que a Juan siempre lo despreciaba, lo ninguneaba, lo criticaba, que sobre todo ya en la etapa de la adolescencia, que si se veía mal con la ropa, que si no tenía, que no era tan agradable su sonrisa. Y aunque como Juan lo menciona, no eran comentarios excesivamente duros, pero sí eran sutiles y le iban causando a Juan este sentimiento de desprecio, ¿sí? O sea, era como que estaban, Juan se cambiaba, por ejemplo, para salir una tarde a tal vez con sus amigos, entonces mamá venía y le decía, qué mal te ves con esa ropa, ay, es que te ves pésimo, ¿eh? O sea, nadie se va a querer acercar a ti. Entonces, ese tipo de conductas que eran sistemáticas, constantes y que muy probablemente reflejaban el enojo que ella tenía de la historia que les acabo de contar, generaba estas experiencias en Juan. Y por supuesto que Juan creó la vivencia de no ser suficiente, ¿sí? Entonces siempre sentía que aunque se arreglara, que aunque tratara bien a las mujeres, aunque que era un hombre agradable, siempre había como una sensación de esto no es verdad, o sea, yo básicamente internamente tengo algo sucio, tengo algo desagradable. Bueno, hablemos entonces qué podemos hacer si hemos vivido sobre todo en este tipo de... Y si tú quieres trabajar el tema de cómo sanar el vínculo con la madre, cómo sanar la relación con la madre y sobre todo trabajar con técnicas que te ayuden a liberar el trauma, porque como lo hemos visto, lo que realmente provocan estas maternidades tóxicas son traumas en el sistema nervioso de sus hijos que cuando somos adultos simplemente vamos a replicar en las situaciones del día a día. Entonces tenemos nuestro próximo taller, cómo sanar el vínculo con la madre. Este es un taller muy completo, son 6 sesiones de 6 horas cada uno y donde vamos a abarcar 2 aspectos muy importantes. La parte psicológica, psicoterapéutica, con técnicas, ¿sí? Grado terapéutico para esa digamos, reprogramación que todos necesitamos para realmente sanar el niño interior y el aspecto energético y espiritual. Y esto es algo increíble porque vas a encontrar técnicas que te aseguro que en ningún lado te las han enseñado porque vamos a trabajar muy profundo a nivel energético contigo para también hacer cambios y poder realmente, como yo digo, abrazarnos y sentirnos en el corazón de la madre, que al final de cuentas, cuando uno se siente en ese lugar, realmente comprende lo que es el amor y entendemos quizás por qué hemos vivido estas situaciones que hoy todavía nos parecen dolorosas. Así es que te invitamos y si quieres más información, aquí abajo te dejo todo donde te puedas contactar para que te mandemos toda la información. Entonces ya estamos a punto de iniciar en el mes de mayo. Y bueno, ahora sí te quiero compartir qué podemos hacer. Mira, como te lo estaba mencionando, lo que han provocado este tipo de maternidades y básicamente con el síndrome del impostor o este sentimiento de no sentirte merecedor, capaz y demás, tiene que ver con el escenario infantil de la humillación, ¿sí? Lo que hay que trascender y sanar es la herida de humillación. Para eso yo te invito a que hagas un ejercicio que es profundo, pero también vas a necesitar ver otras técnicas que te van a ayudar a esa desprogramación. Una de esas técnicas la vas a encontrar en uno de los videos que está aquí abajo, que se llama Cómo liberar la culpa y la vergüenza, donde te explico cómo ir desprogramando con técnicas de psicología energética. Entonces, lo que tú puedes hacer es ponerte frente a un espejo, conectar contigo al mirarte y empezar a darte cuenta qué voces vienen a ti cuando piensas en todas esas cosas que has logrado y que de las cuales crees que tú no eres merecedor o que te generan miedo y que te generan la sensación de que
híjole, van a decir que yo realmente no soy buena, que soy un impostor, que realmente estoy fingiendo todo esto. Lo más importante es que cuando te mires al espejo, verbalices esas creencias, ¿sí? Expreses todo eso y si es posible te des cuenta quién te decía eso, de dónde te generaba esa sensación, ¿sí? Ese sentirte como que no eras capaz. Entonces, puedes aplicar una de las técnicas, como te digo, que vas a mirar en el siguiente video y empezar a desprogramarte de ese condicionamiento. En caso de que no hagas la técnica, simplemente mirarte al espejo y repetirte que la frase es una frase sanadora, aunque ¿sí? Vas a tocar el punto que le llamamos el punto de dolor, que es, digamos, vas a mirar, vas a hacer esto, vas a poner esta medida y luego de aquí hacia tu derecha, a este punto, aquí le vamos a llamar el punto de dolor y vas a masajearlo, es en el lado izquierdo, perdón. Aquí vas a sentir un punto donde duele y tú te vas a ir masajeando mientras te miras al espejo y vas a decir, aunque creo que soy un farsante, aunque creo que soy una impostora, aunque creo que no me lo merezco, aunque realmente yo no logro esto, aunque tengo miedo a que vean que no soy tan buena en lo que hago, me amo y me acepto completa y profundamente. Y lo vas a repetir 2, 3 veces, ¿sí? No más de 5 veces que te lo repitas, descansas y te vuelves a mirar y puedes aplicar alguna de otras técnicas que yo voy a dejarte aquí abajo en alguno de mis videos. Entonces, esto es una programación porque este punto es un punto que programa, ¿sí? Primero porque está cerca del corazón, pero nos llega a desprogramar de experiencias dolorosas. Por eso se le llama el punto de dolor. Entonces, te invito a que lo hagas, que por supuesto no va a sustituir ningún abordaje terapéutico profundo para conocer cuáles fueron esos impactos y esos traumas y esas heridas de humillación que se quedaron ancladas en ti o en tu linaje y que estás repitiendo. Y esas creencias desvalorizantes que pueden venir de esos ancestros que tal vez no tuvieron las mismas oportunidades que tú. Así es que, bueno, pues te invitamos a que le des like, por favor, que te suscribas, coméntame. Me encanta saber si te está siendo de utilidad este video. Nos ayudas mucho, pues, para que se siga reproduciendo y más gente conozca de nuestro trabajo y pueda acceder también al bienestar que dan estas técnicas. Y quedo a tus órdenes para sesiones online individuales. Fue un gusto haberte servido. Soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Morenani. Hasta pronto.